En Lucas 10, Jesús dice a sus discípulos, no solo a los apóstoles. Después de esto, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en el camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tenga, porque el obrero merece su salario. Ni andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y nos reciben, comed los os pongan, curad a los enfermos que haya, y decídeles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y más adelante, los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo, como un rayo, y les dijo, estaban viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En Lucas 10, 1 a 20. Lo más importante, como Jesús dice, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Versículo 18 y 19. Ese poder. Y dice, os he dado, es decir, viene de él. No son los demonios que echan a los demonios como en los brujos, engañando. Es el poder de Jesús. Vestidos del poder de Jesús, para echar a Satanás en el nombre de Jesús. Tener esa fe es muy importante. Cuando uno siente que es Jesús que está en él, que el demonio no le puede hacer daño. Como Jesús lo dice, pisotear serpientes, escorpiones, todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Te voy a decir una cosa. Cuando sientas en ti que el demonio no tiene poder sobre ti, lo que Jesús está diciendo, habrás recibido el carisma de liberación. Primero, tú
tú habrás sido liberado del miedo a los demonios y de esos demonios mismos, y tendrás en ti el poder del Espíritu Santo, dentro del Padre que echa demonios. Esa liberación de una persona que va a la batalla sin miedo a los demonios es una maravilla ante el cielo. Es Jesús mismo que diría que anda en la tierra, haciendo temblar a los demonios. Porque si tú no tienes miedo a los demonios, ellos te tienen miedo. Y al revés, si tienes miedo de los demonios, ellos no te tienen ningún miedo. Ese don es un don del Espíritu Santo. Y es hijo de la fe. Como Jesús también nos lo dice en Marcos 9. Marcos 9, el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús echó al demonio que había resistido a la oración de los apóstoles o discípulos. Cuando volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Todo es posible al que tiene fe. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero es de mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Marcos 9, 1 a 14. No, 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29.
falta de fe. Así mi fe, claro, lo mismo que en la oración de sanación, no se puede entrar en batalla contra Satanás sin fe en Jesús, que sabes que Él te defiende, sin esa liberación que he hablado antes. Por eso es muy importante, cuando se está formando un ministerio de intercesión, es un camino. Uno no se levanta un día para, para empezar a interceder. Es un camino con Jesús. Como los discípulos caminaron con Él. Mira, ahora, con la experiencia que ella tenía, no pudieron con los demonios que estaban en ese niño. Porque todavía les faltaba fe. Y ese ministerio, entonces, cuando empieza la batalla sin ser preparado, el demonio lo destruye. Hay que saberlo. Yo no lo puedo soportar. Si tiene huecos dentro, siembra división, la gente empieza a enfrentarse uno contra otro, porque no se curaron de sus heridas, porque no han aprendido a amar, a perdonar. Entonces la batalla, como uno empieza a luchar contra otro. Sin ese amor que une a los que están luchando contra Satanás, no pueden nada contra él. Y por eso justamente nos está haciendo daño en la iglesia, porque hay muchas divisiones. Claro. Por eso hemos pedido por la unidad en la renovación carismática misma. No puede ser. No podemos hacer nada de verdad contra el enemigo. Satanás teniendo división. No. Como Jesús lo decía, si Satanás está dividido, entonces su reino se ha acabado. No es nuestro reino que se acabará si somos divididos. La división puede acabar con la iglesia. Hay que tener cuidado. La división puede acabar con la renovación carismática en España. Hay que tener cuidado. Es muy importante pensar y la unidad es necesaria para luchar contra el enemigo. Divisor. Y se dicho en el nombre de Jesús. Y Jesús se enfrenta contra los demonios porque está en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y nosotros, estando en comunión con Él, como nos lo pide en Juan 17, y con todos, la batalla arrastra el reino destruye el reino de Satanás. Si hay un grupo de intercesión, realmente como Jesús habla de 2 o 3 personas reunidos en mi nombre, en comunión en mi nombre, convertidos a Jesús, vestidos de ese poder de Jesús, pueden hacer prodigios en el mundo entero. Pero resulta que con yo la experiencia que tengo en ir hace unos años formando a personas en ese sentido, el demonio vuelve a entrar en las ventanas que he hablado. Cuando se le falla esa ventana de lujuria, busca la ventana de ese odio, que haya choques, envidias. Y ese grupo no puede nada. Tú no puedes salir al encuentro contra Satanás con personas divididas. No puede ser. No pasará nada. Por eso justamente, y eso es verdad, se hacen
Se hacen exorcismos, mañana se vuelve a hacer, pasado mañana. ¿Por qué? Es un problema. En todo lo que acabo de decir hay de todo eso. Es como si hoy en día la iglesia no está preparada para luchar contra los demonios. ¿Por qué? Porque división. División. No puede ser. Un grupo carismático dividido. Porque el enemigo sabe defenderse dividiendo. Y siempre hay motivo para eso. Hay que vencer entonces al enemigo en el nombre de Jesús. Por ese amor, la comunión. Uno de los fallos, de verdad, es esa división. Yo he ido predicando en mi tierra a veces, si se entra en una parroquia y dice, ¿esta parroquia existe o no existe? No basta tener un conjunto de feligreses bautizados que van a la misa, pero esta parroquia existe como cuerpo de Cristo de verdad, que está en este lugar, que está luchando en el nombre de Jesús. ¿Cuántas parroquias tenemos de verdad? Y en las comunidades religiosas, ¿en cuántas comunidades no hay división? Porque sí, lo mismo que he hablado de una persona, si todavía tú no estás preparado en lo que he dicho, quédate en casa. No puedes salir a luchar contra Satanás porque no volverás. Te va a matar. Porque está en ti. Entonces, hablando de las comunidades o de las parroquias, incluso de las diócesis, hay una diócesis en la que no hay división. Hay una parroquia en la que no hay división. Hay una comunidad religiosa en la que no hay división. Entonces, ¿cómo lucharemos contra el enemigo? Por eso, él mismo se burla contra nosotros. Claro, porque está en nosotros. Es enemigo de división. El primero te divide a ti y tú sales para dividir a los demás. Esa vida mentirosa, de eso ya hemos hablado muchas veces. Una persona es cristiano y no lo es, de nombre. Es carismático y no lo es, de nombre. Podemos seguir la lista. Porque Jesús no nos viste, no nos viste del sacerdocio, de cualquier ministerio para nosotros. Es para la liberación de su iglesia. Y si no estamos liberando a nadie, lo estamos de nombre. Eres sacerdote de nombre. No subo. Ya. Pero ¿quién realmente no está ejerciendo el ministerio de liberación de su alma, el alma de los demás? Eso le preocupa en el nombre de Jesús. Lo es de nombre. Claro. Porque no está haciendo nada. No está ejerciendo su ministerio. Y todo eso, cuando una persona entra en un ministerio de liberación, es que hace esas luchas, ¿no? Sí. Porque todo eso cae sobre la espalda de Jesús. Se carga en la espalda de Jesús.
Y esa persona que está luchando en el nombre de Jesús contra el enemigo, que está cargando contra la espalda de Jesús, con su cuerpo místico, que es la iglesia, siente ese peso. ¿Y cómo siente ese peso? Siendo perseguido, claro. Y es así. Esa persona, ese peso caerá también sobre él. Lo van a odiar, lo van a hacer daño, claro, y es así. Pero eso está bien. Es una estrella más que uno consigue. Lo peor es lo que hemos dicho antes, caer en las manos del enemigo. Pero cuando no estás en comunión con él y él te está haciendo daño, hay que, como Jesús decía, alegraos y regocijaos, porque estás haciendo maravillas. Y no te dejes hundir por nadie, porque Jesús es tu fuerza. Como Jesús dice, os he dado todo poder sobre todo poder del enemigo. Tenéis poder, y todo poder. Quien actúe en el nombre del enemigo, quien que sea, no tiene poder sobre ti. Hay que saberlo. Que esté fuera o dentro de la iglesia actuando en el nombre de Satanás, esa persona no tiene ningún poder sobre ti. Ninguno. Y Jesús es Señor. Y su señoría está en él. Ejerce realmente su ministerio de liberación en su nombre. Y actúa. Sí, Jesús está vivo. Esa fe en el poder de Jesús que te protege es muy importante para hacer algo. Vamos a pedir esa liberación interior. Sentir totalmente para que mañana no te pase como lo que alguien me contaba en un país dado, cuando estaban haciendo una oración por los enfermos con Jesús en el Santísimo Sacramento. El que estaba, lo tenía en sus manos. Cuando escuchó las voces de los demonios gritando contra él, amenazándolo, huyó con el Santísimo Sacramento, con Jesús en el Santísimo Sacramento. Eso no puede ser. Eso es una vergüenza. Hay que decir la verdad. Jesús, al nombre de Jesús, todas las rodillas son dobles, en el cielo, en la tierra, en el infierno. Porque la manera del demonio justamente de actuar es atacar la fe en Jesús vivo, protector, protección, poder, y te hace perder el poder. ¿Y cómo lo hace? Haciendo manifestaciones, mostrando maldad, o como lo decía, puede incluso transformarse en animalitos feroces o no sé qué. Si todo eso es nada. Y como Jesús os ha dado poder sobre escorpiones, todo eso, serpientes, no hay nada que te debe dar miedo. Si estás actuando en el nombre de Jesús. Cuando una persona ya tiene ese atrevimiento, está vestido de Jesús, ya el ministerio empieza a ejercerse. Porque quien lo haga con miedo no habrá resultado, porque no tiene fe. Se le pasará lo mismo que con uno de los discípulos. Eso del demonio que siembra miedo, ya lo podemos ver en Marcos 5 también, pero aquí en 9 también lo podemos ver. Esa persona que nos habla San Marcos, que endemoniado, que nadie podía agarrar, y que no se vestía, que vivía en las tumbas, los cementerios, daba miedo.
Pero cuando encuentra a Jesús, las cosas cambian. Y Jesús te está llamando, que no tengas miedo. Sal vestido de Jesús, vístese de Él y verás. Y habla de Él, porque solo en su nombre ya, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el infierno. Justamente otra cosa que va quitando realmente esa batalla, sacando disparos de esa batalla, es que se habla poco de Jesús, el Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hay los que se equivocan, empiezan a hablar de Señor, de Dios. No puede ser. Los musulmanes también tienen esa fe, esa creencia. Los judíos también, pero ellos no pueden atreverse a luchar contra los demonios. Es un ministerio del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. La primera persona que echó a Satanás es Jesús. Y ha dado ese poder a los suyos. Entonces tú no puedes usar otro nombre luchando contra Satanás. Y a las personas también que están luchando, porque hay los que están luchando para liberarse, pero hay que enseñar a predicarles, hablándoles de Jesús. No basta hacer, no sé, oración de liberación, aunque sea exorcismo, de manera litúrgica. Si esa persona no tiene fe en Jesús para decir, ahora no tengo miedo de Él, el demonio volverá, irá volviendo, irá regresando. Es así. Esa persona debe tener fe. Si veis que ya empieza a escuchar, a repetir el nombre de Jesús, ya hay que decirle, ya cierra la puerta. Y es Jesús que te protegerá. Que no tengas miedo diciendo, es que volver. No, ¿por qué? ¿Acaso es más fuerte que Jesús? No. Nunca más volverá a invadir tu vida. No. Si esa persona no tiene fe, ya el demonio volverá. Claro. La fe es muy importante. Fe en Jesús vivo, que te proteja, que te protege y te acompaña. Y desde esa fe, justamente se liberan los demás, vestidos de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a pedir ese don y en adelante seguiremos hablando cómo se organizan los ataques al enemigo, dependiendo de dónde está, cómo. Una de las maneras es justamente actuar juntos, estando en comunión y con fe en Jesús. Sí, muy importante. Y a veces, como lo he dicho, es algo difícil para conseguir. A veces se puede ayudar a cada persona a ser cristiano, pero cuando se le tiene que decir, vamos a hacer algo juntos, el demonio se pone por medio. Y os impide actuar, hacer algo importante juntos. Claro, y hay muchos ejemplos de muchas cosas que pueden hacerse si hay unidad, pero que nunca se harán, porque no hay comunión. Que por oración de la Santísima Virgen María, Jesús derrame en su iglesia
esa fe en liberación, ese don de liberación. Y los pastores, y todos los feligreses, para que cada uno sepa que estando en Jesús, el demonio no tiene poder sobre él. Y como, de verdad es que es como algo de... Es como si fuera un juego de niño. Como uno se libera, cuando ya tiene fe en Jesús.